la política de reconciliación del franquismo es que no existió, ni en la primera posguerra ni después, a pesar de lo que últimamente se está diciendo por parte de algunos historiadores revisionistas que sitúan, dicen que a partir ya de los 30 años, de aquellos famosos 30 años de paz, que ya el régimen, no lo llaman dictadura, claro, que el régimen inicia pues una política ya de cierta reconciliación, y que recordar precisamente ahora, esto es lo que abre heridas, según ellos, ¿no? Es un poco llamativo, ¿no? Su tesis es llamativa. Y si quizás se fueran a los pueblos de Córdoba a hablar con la gente mayor, pues a lo mejor se caían del caballo, ¿no? Aquí mataron cuatro hombres, mataron. Hasta un tendero que no tenía nada que ver con nada. Y lo mataron aquí. Pero lo mató uno del pueblo. Uno de aquí lo mató. A todos lo mató. Que yo cuando estaba con el Chimeno vine por mi padre, que estaba aquí. Y de ahí de la sierra, le dije al Chimeno, digo, yo voy a ir por mi padre. Y así te van a pillar y te van a matar. Digo, tienen que tener un caballo mejor que el mío, para pillarme. Y vine. Ahí estaban todos los señoritos. Y cuando yo entré con el caballo, y estaba López asentado ahí en la azotea, el pobre, que para descanse. Estaba en la azotea y yo llegué y me llevé a mi padre y digo, venga, ¿cómo vamos? Me lo monté en el caballo y le digo, López. Estaba sentado en la azotea, en la orilla de la azotea esa. Digo, López, ¿te vienes? Y mis hijos, bueno, como me contestó el pobre, y mis hijos, por no irse, lo mataron. Si no, no lo matan. Hombre, lo hubieran matado al frente. No pero de morir cara a la pared, a morir de cara, varía mucho. ¿Estamos? Y lo mataron cara a la pared, al pobre. El que lo mató, se murió. Mató a Manuel Servando, a la Nieve, a Gavirro y a López. 4 mató desde aquí. Y viene la guerra y yo sigo con mi abuela y es cuando yo tengo 10 años y es cuando el brigada ha fusilado al hijo del segundo alcalde y lo hizo y le dio al niño que lo hacía para que viera a su padre lo que duele un hijo. Y a mí fue porque, ya te digo, don Ernesto Villamor estaba allí dentro por un milagro, que si no es ese milagro yo no estoy hablando contigo ni con nadie. Y entonces es cuando me dice, niño, ¿saben Carolita? Pues claro, tiene el camión y nos quiere acompañar y eran falangistas del pueblo. Entonces, digo, sí. Pero un momento, entraron adentro, como estaba allí don Ernesto, vieron lo que iban a hacer, salió don Ernesto comprometiéndose y yo me quité del medio, y mi abuela me escondió y me llevó a Los Chavillos. En Los Chavillos, casa de Empinao, que era pariente de mi abuela, allí ellos tenían un atajo de cabra y nos fuimos al monte y yo iba de noche o por la mañana y nadie me veía y así hasta que ya don Ernesto al año dice a mi abuela, dice ya puedes traerte al nieto que ya pasó el peligro, ya no está aquí el brigada y ya no fusilan así tan fácil y ya volvió otra vez al pueblo. Me acuerdo de que la primera novia de él fue la Concha, la alcaldesa, me decía, la del alcalde. Cuando nos fuimos todos para la zona roja, él quería llevársela a ella, pero ella no quiso irse porque los padres no la dejaban. Y esa la iban a matar también, solamente por ser novia de Ximeno. Y cada vez que iban a por ella para fusilarla, le entraba una cosa y le quedaba muerta. La pelaron también. Pero fueron lo menos 3 veces, porque eso sí que me lo contó ella a mí después de la guerra. Ya después que se acaba la guerra, vienen los fusilamientos, ¿por qué?
porque porque se metió a casar a mi finca, mañana por ahí. Bueno, pues lo vi un día que me quitó olivo o me quitó aceitunas. Por cosas de eso, a fusilar. Y unos y otros y otros. Pero un día que nunca se me acaba, y esto lo juro por mis hijos, que todavía siento los golpes. Un día por la fiesta, siento, como el cementerio estaba dentro del pueblo, siento pum, pum. Y entonces decían las mujeres, dice, está acabando una fosa para su mujer, su hija y tiene allí 3 falangistas custodiando, tiene la mujer y la hija allí, y el hombre cavando. Expectación, ahora me acuerdo, de expectación, lo sabe todo el mundo, expectación sabe quién era, la conocen en la colonia. Y entonces sabemos, por buena tinta, que mientras estuvieron allí, que la chiquita, que esto era porque había tenido un novio que estaba en la caballería chileno, y dice que por eso nada más cogían y su padre tenía que hacer la fosa para su hija. Y abusaron de ella mientras. Ella se le llevaban ellos mientras que los otros hacían guardia allí, el pobre. Yo sentía los golpes, porque se metió dentro del pueblo, porque ese nuevo lo empezó mi padre. Entonces yo sentía pum, y la mujer decía, mira, y yo como recordaba lo que decía expectación, mira el marido, y luego ya sentí aquella descarga. Y cuando después nos enteramos que el hombre cayó solo a la tumba detrás de su mujer y su hija, y cuando fue el enterrado estaba todavía vivo y le dio con un sacho y lo acabó de matar. Pues cuando llegamos a los Sevillas, pues no nos querían porque éramos los rojos. Como decía, acá han venido aquí estos rojos, a traernos la falda. Decían, íbamos a otra cosa. Ay, los rojos, pijados, todo esto. Dice, sabiendo ellos que éramos de allí y que se habían llevado, que nos dejaron sin nada en la casa. Nos lo habían robado todo. Mi madrina, que era tía del Ximeno, cuando la guerra, que estábamos nosotros en la zona roja, a ella la pelaron, le dieron aceite resino con pan, unos tazones de aceite resino grandísimos, migado con pan, y se lo tenía que comer, porque si no la mataban. Vamos, que la mataban, que le hicieron una cruz en la cabeza, pelar, y llevar los pelos así tiesos por todos lados, y cuando se comió el aceite resino, entonces la acabaron de pelar. Y vinieron 2 o 3 veces para matarla. Lo que tiene que la escondían y no daban con ella. Y en Ciudad Real se terminó la guerra. Pero entonces mi padre le dijo a mi madre, porque los que habían tenido cargos de responsabilidad dijeron que le iban a poner un barco para que se fueran para Alicante, que iban a poner un barco para irse a Rusia, o no sé. Entonces mis hermanos, uno había sido alférez, otro teniente y mi padre capitán, pues se vieron allí en Alicante, pero el barco no llegó. Y entonces mi padre nos dijo a nosotros, ustedes no lloren por mí, que a mí no me cogen los fascistas, porque yo tengo una pistola y el último tiro me lo pego yo antes que me lo peguen ellos. Pero claro, mi padre se vio allí con sus 2 hijos a una plaza de toros que se los llevaron. Y ya el pobre lo que hizo fue correr de cárcel en cárcel. Aquí nos tienes a nosotros sin nada. Mi tía la habían matado al marido, tenía 2 hijos. Aquí lo que había era el trabajo del campo y nosotros no sabíamos trabajar en el campo. La que sabía era mi madre y llevaba 30 o 40 años que se casó y callado. Y con lo que te daban te conformabas y sin poder hablar, con mucho miedo, porque si se perdía algo, los rojos. Y mi madre le decía a mi hermano, porque al más chico sí lo echaron fuera de la cárcel. Se quedó el mayor y mi padre. Y decía, ay niño, vaya tú, ay niño. Y mi madre estaba siempre, ay niño. ¿Estamos? Entonces llegó la hora que mi hermano, viene una olea aquí que decía que habían cogido comunistas, no sé, y se los llevan preso a Córdoba.
y de allí se lo llevaron a un campo de concentración. Y del campo de concentración se lo llevaron a hacer su servicio militar en Viató, en la provincia de Huelva. ¿Estamos? Toda aquella tragedia, mira. Y mandó una foto del campo de concentración, que era la muerte andando. En Marsella, que cuando yo estuve, yo cuando ya podía andar, que ya tenía la herida casi curada, pues nos daban libertad para que andáramos por allí por la playa, porque eso está en la playa. Y nos daban libertad. Y no se metía con nosotros nadie. Nos miraban la gente, eso sí. Miramos la gente, sí, pero meterse con nosotros no se metía nadie. Y yo estuve casi 8 meses en el hospital, porque a mí me pegaron un tiro, me entró por aquí y me salió por aquí. Me atravesaron el cuerpo entero. Pero mira, me curé. Y no, ahora, que lo peor era la comida. En Francia era la comida lo peor que nos daban, en el campo. En el campo nos daban una comida asquerosa, mala. Y allí pues se moría la gente, no se iban a morir, se morían de hambre. Dice mi hermano que por lo visto era tomar y un lado de tierra, y que entró una noche un asno, un burro, y cuando amaneció se lo habían comido, crudo, ¿eh? Y decía, anda hermano, de lo que se te diga. Argelés Urmé, Barcaré, estuve yo en Argelés Urmé y en Barcaré, que están casi juntos, los dos campos. El abuelo tuvo también en la puerta de matarlo. Y no por nada, sino porque era el tío del Chimeco. Porque otra cosa no. Y el tío Pedro lo metieron en la cárcel, pues por eso también. Porque al abuelo el que yo sé que lo metieron en la cárcel por echar la papeleta en blanco. Cuando los votos. Por eso se la tenía guardada el tío. Y si se hubiera quedado allí, los matan. Mataron al padre de Fermina. Metieron en la cárcel uno que le decían zancas largas, que lo mataron. Lo mataron al hombre, que le mandó a la mujer un pañuelo con 8 nudos, ¿sabes? Que dice que eran los nudos que se había tenido que tragar del sufrimiento de quererlo matar. Y lo mataron. Mataron también al marido de las almas. Y la muchacha, cuando se llevaron al padre, pues la muchacha se murió. Una hija que tenía, que era más guapa. Y la muchacha se puso mala de ver que se llevaron al padre y lo mataron. Y la muchacha se murió. La hija se murió, se puso enferma y se murió porque el hombre acá era buenísimo. ¿Qué quieres que te diga? Que yo me he pasado. Mira que nadie sabe lo que yo he pasado. Pero estoy vivo, lo puedo contar. Yo he estado 2 años en la cárcel. 2 años y todas las semanas me pasaban listas. A aquello le parecía tú. A aquello le parecía tú hubieras señalado, lo que fuera. Tú, ahí. Tú, ahí. Los que mandaban a la derecha, aquellos se perdían todos. Todos se perdían del campo. A mí me mandaron a la izquierda. Yo cuando la pasé más negra fue en el batallón, en Melilla. En Melilla que teníamos que estar. Eso, como tocaran y no estuviera formado, pico y pala. Te señalábamos 1 metro cúbico.
y tenía que hacerlo cuadrado y hondo. Como no respondiera, a picar se ha dicho. Y ahí se tiraban picando, bueno, si daban con piedra, bien, malo, pero si daban con tierra, lo hacían enseguida. Y así me tiré un año. Y me llevaban al mar a bañarnos todas las semanas. ¿Y que te bañarás? No teníamos ropa, nada más que la que teníamos puesta. Cuando yo vine de aquel lado, pues claro, yo resulta que venía vestido, da la casualidad que venía vestido igual que él, con mi vaina y mi abrigo largo, y me parecía, dice que me parecía mucho a él, no más que yo era más alto, un poquito más alto. Y cuando llegué aquí, y me vieron menguar y toda gente, me mandaron un mensaje con mis tíos, que me quitara la gorra y el abrigo ese rápidamente. Que era como si me hubiera muerto el chimeno. El tío queda ahí arriba. A ver. Nada que me tuve que quitar el abrigo y la gorra y ya está. Y yo pienso que se está haciendo o están haciendo una historia muy de una historia de salón, y hay que bajarse a hablar con el pueblo y para enterarse de lo que fue aquello. Y entonces a lo mejor entenderían muchísimas cosas. En la República podía decir, eres un canalla, eres un cabrón, eres lo que sea. Y ahora no puedes hablar. Así que me hace varía. Por eso digo que yo seré republicano hasta que muera. Que a mí que no me digan ni esto ni lo otro. Seré republicano hasta que muera. Cuando muera ya se ha muerto un republicano, a tomar por culo. Pero que seré siempre. Hombrero, que estáis trabajando en el bramadero como un animal, para llenarle a Manuel Martínez la caja de caudales que tienen guardadas, acudir los anarquistas y empuñar vuestras pistolas hasta el morir. Los anarquistas, empuñando la pistola hasta el morir, con petróleo y dinamita, toda clase de gobierno a combatir y destruir. Es hora que caiga